Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy, miércoles 14 de septiembre, estudiamos el tema autosuficiencia. Nuestro texto para memorizar durante esta semana dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. El término autosuficiencia hace referencia a aquellas personas que no necesitan de otros para que sus cosas funcionen. La idea de la autosuficiencia es el cuidado personal y la supervivencia del individuo. Puede tratarse de autosuficiencia en relación a una sola persona, o un grupo, o una institución. Según el diccionario de la Real Academia Española, la autosuficiencia es un estado o condición de quien se basta a sí mismo y puede ser acuñado a la presunción. En la Biblia hay algunos ejemplos de autosuficiencia en algunos personajes, como por ejemplo Eva, cuando pecó en el jardín del Edén. No fue simplemente porque ella dudó de la palabra de Dios. El problema era que ella se creyó autosuficiente en el sentido de que tenía suficiente sabiduría para poder decidir qué hacer. Eva confió en sí misma, Eva confió en lo que podía hacer, Eva confió en que sabía cómo elegir el propio camino, el camino del bien. Tenemos la historia de Saúl, que es en el que nos basaremos el día de hoy. Saúl fue un rey que se creyó autosuficiente y después de esta autosuficiencia le llegó la tragedia. Lee la siguiente parte de la historia en 1 Samuel capítulo 13 versículo 1 al 14. Responde la siguiente pregunta: ¿qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina? Tomó decisiones sin consultar al Señor. Decisiones estas que en sí no eran malas, podemos ver, pero los pasos que dio uno tras otro lo llevó a seguir un camino de autosuficiencia. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 11, después del problema en el que se encontraba, dijo: él vio el problema aquí, y era que su pueblo, su tropa, se estaban dispersando y Samuel el profeta no estaba con él para darle instrucciones acerca de qué el Señor decidía que él debía hacer. Saúl estaba bajo una presión y en ese momento evaluó lo que a sus ojos podía ver y entonces lo que tenía que ejecutar. Después de esto, Saúl entonces ahora analiza la situación y ahora la evaluación pasa por un proceso y él dice: me dije, porque los filisteos estaban por conquistarlos, y él entonces, cuando ve la situación, le da forma a la situación y ahora analiza lo que está pasando y se dice a sí mismo: los filisteos nos conquistarán. Entonces el último paso que él da es que actúa. Son 3 pasos. Número 1, evalúa. Número 2, concretiza. Y número 3, hace o ejecuta. Saúl ahora ejecutó lo que él entendió que debía hacer. ¿Qué hace? Se esforzó y ofreció sacrificios, según 1 Samuel capítulo 13, versículo 12. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Él entonces entendió que Dios necesitaba un sacrificio. Hizo su sacrificio él porque él pensó que él era autosuficiente para hacer esto. Dios escogió quienes debían hacer eso. Por esa razón, en ese momento, Saúl cayó en desgracia por la determinación que tomó, pensando que siendo rey podía ejecutar lo que el profeta y sacerdote hacía. Tal vez nuestra autosuficiencia esté en tomar determinaciones sin consultar al Señor. Nuestra suficiencia tal vez no sea de una simple decisión, sino de una ejecución. Es posible que estemos en el camino de la autosuficiencia sin darnos cuenta. Es posible que, como hizo Saúl, nosotros también estemos haciendo pasos sencillos
que parecen ser inofensivos, pasos sencillos que tal vez nosotros analicemos. Bueno, el Señor espera que nosotros que se haga esto, pero tal vez tú no eres la persona indicada que el Señor espera que ejecute esa parte, porque tal vez no eres tú esa persona que Dios ha elegido para cumplir con esa función. Amigo querido, si no te corresponde a ti ofrecer sacrificio, no lo ofrezcas. Deja que la persona que le corresponde hacerlo, lo haga. Mi amigo querido, si no te corresponde a ti ejecutar una función, la cual tú entiendes que ha sido designada sobre alguien, no lo hagas. Deja que esa persona ejecute esa función especial. No estamos hablando de las funciones que nos toca en la iglesia. Por ejemplo, todos podemos ejecutar nuestras funciones y ayudar en diferentes departamentos, pero hay ciertas cosas que no nos compete a nosotros hacer. Entonces, nosotros debemos dejar que todo fluya conforme a lo establecido por el Señor. Por último, mi amigo querido, la autosuficiencia nos lleva a la desgracia y al fracaso. Debemos siempre consultar al Señor y esperar en Él. Por eso muchos no logran salir del crisol donde están, porque se creen autosuficientes y se creen que no necesitan ayuda, se creen que no necesitan del Señor para poder salir de ese lugar. Y te recuerdo algo, mi querido amigo, para salir del crisol donde estamos, debemos salir, pero con la ayuda del Señor. Si hacemos esfuerzo para salir, es posible que salgamos del crisol, pero no vamos a salir purificado como espera el Señor. La lección de este día nos invita a abandonar la autosuficiencia y confiar plenamente en nuestro Dios. Dejar que Él obre en nuestras vidas, y aunque veamos que las cosas son buenas para ejecutarlas, no ejecutarlas sin el consentimiento del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos en este día tu presencia con nosotros, que nos ayudes a esperar y que permitas que de nuestras vidas salga la autosuficiencia, Señor. Ese sentir de que podemos hacerlo nosotros sin consultarte a ti, que sea abandonado de nuestras vidas salga, Señor. Te rogamos, Padre, que nos limpies y que nos ayudes a confiar en ti en todo momento. Que todas las decisiones que vayamos a tomar, antes de tomarla, la hayamos consultado contigo, Padre, y que podamos tener el visto bueno de tu parte, Señor. Ayúdanos a no ser autosuficientes y, aunque se desplomen los cielos y la tierra, aunque en medio de este crisol nosotros sintamos como que vamos a desfallecer, vamos a caer, te rogamos, Señor, que nos permitas, así mismo como Job, mantenernos confiados por encima de la muerte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.